Durante el conflicto armado, muchos miembros de la Armada de Colombia perdieron su vida y otros perdieron parte de su integridad física. Un caso particular fue el ataque subversivo por el hoy extinto Grupo Armado Organizado FARC en el sector conocido como La Montañita, en el departamento del Caquetá, donde 9 valientes héroes de la Armada de Colombia fueron asesinados y uno fue secuestrado. El 15 de mayo de 2010, gracias a información de las unidades bajo el mando operacional de la Fuerza Naval del Sur, se incautó una caleta que contenía artefactos explosivos improvisados que serían utilizados posiblemente para realizar atentados en contra de la fuerza pública y la población civil. El 18 de mayo de 2010, de acuerdo con información de inteligencia, se planeó la segunda operación que tenía como objetivo la incautación, al parecer, de una segunda caleta. El 22 de mayo del año 2010, inició el operativo con el fin de realizar la segunda incautación. La misión era encontrar armamento, canecas de explosivos, insumos de coca y caletas con dólares. Pero allí no encontraron nada. Su informante les dio otra ubicación, pero ya era difícil porque eran las 3 o 4 de la tarde. Así que organizaron las escuadras y subieron al cerro más alto de Puerto Tejada, Caquetá. Allí, en medio de la llanura, establecieron la guardia y duraron toda la noche en medio de la lluvia y los truenos. A las 6 o 7 de la mañana comenzó la extracción de la patrulla vía aérea. Eran 35, de estos alcanzaron a extraer 20. Quedaron 15, de los cuales 6 hacían la guardia y los otros estaban en el helipuerto. El helicóptero llegó para sacarlos, pero en ese momento comenzó el hostigamiento por parte de la guerrilla y ahí comenzó el combate. A la 1:30 empezó el combate porque ya nos tenían rodeados. Comenzó la ráfaga fuerte, donde ya se sentían que pasaban ojivas por todos lados, entonces uno tenía que agachar la cabeza y sostener el combate. Entonces pues ahí fueron subiendo poco a poco, ellos fueron tomando el terreno y nosotros ya nos fuimos quedando sin municiones, sin armamento. En ese momento subió una guerrillera que le dicen la Arias Las Monas. Esa guerrillera con un conjunto de mujeres y unos hombres comenzó a torturar. En ese momento yo me acuerdo que estaban algunos compañeros también que estaban ahí muertos prácticamente y les comenzaban a patear. Durante este ataque subversivo perpetrado por el Frente 15, José Joaquín Mora, del Bloque Sur, del hoy extinto Grupo Armado Organizado FARC, cuyo cabecilla era alias Wilmer Medina, fueron asesinados 2 suboficiales de Infantería de Marina y 7 infantes de Marina profesionales. El infante de Marina profesional Henry López Márquez fue secuestrado e internado en la selva durante 9 meses. En memoria del personal asesinado, se relacionan a continuación los militares de la Armada de Colombia, víctimas del conflicto armado. Sargento segundo del Cuerpo de Infantería de Marina, Ramiro Cuadrado Barrera. Cabo primero del Cuerpo de Infantería de Marina, John Jairo Guerrero Torres. Infante de Marina Profesional, Héctor Elita Piero Malambo. Infante de Marina Profesional, Juan Fernando Sánchez Quintero. Infante de Marina Profesional, Juan Diego Salgado Duque. Infante de Marina Profesional, Jaime Alfonso Salazar Mendoza. Infante de Marina Profesional, José José Reyes Flores. Infante de Marina Profesional, John Matoma Barragán. Infante de Marina Profesional, Mauricio Maquilón Martínez. En honor a nuestros héroes militares, víctimas del conflicto, porque jamás serán olvidados. Paz en sus tumbas. Gracias. Quiero aclarar que me voy a referir en la siguiente intervención al primero de los videos que se acaban de ver, es decir, al de Solano.
Quiero agradecer en primer lugar la invitación a participar en este encuentro, en particular al profesor Javier Rincón y a la Armada Nacional. Pero bueno, entremos en materia. Me voy a permitir leer mi intervención con el fin de ajustarme al tiempo que nos queda y centrarme en algunos aspectos especialmente relevantes desde el punto de vista jurídico-penal. Introducción. Para analizar este caso se deben tener en cuenta varios elementos. En primer lugar, es importante considerar la primera parte del título del video, abro comillas. Esta es la historia de un crimen de guerra, cierro comillas. Esta frase nos obliga a preguntarnos, ¿cuál es el crimen de guerra aquí? Para responder a este interrogante es necesario definir qué es un crimen de guerra, a lo cual ya se han referido también mis colegas esta mañana. Pero para efectos de esta intervención podemos afirmar que los crímenes de guerra son infracciones graves al derecho internacional humanitario conforme a los tratados internacionales aplicables y a la costumbre internacional. Dado que el DIH pretende regular la guerra para mitigar sus efectos y proteger sujetos especialmente vulnerables, pero no establecer cuándo ella es legítima o no a la luz del derecho internacional, es posible sostener también que los crímenes de guerra constituyen infracciones al ius in bellum, en oposición al ius ad bellum. En otras palabras, el acto mismo de hacer la guerra no configura un crimen de guerra. De ahí que un ataque subversivo, como el ocurrido en este caso, el de Solano, por sí mismo, no sea susceptible de ser catalogado como un crimen de esta naturaleza. Con base en lo anterior, en segundo lugar, debemos afirmar que, para discutir la existencia de uno o varios crímenes de guerra en este caso, nos debemos preguntar entonces, por un lado, por conductas concretas que hayan tenido lugar en desarrollo del ataque, pero, por otro lado, también debemos precisar el marco normativo que servirá para su análisis. En el video de Solano se hace referencia entonces a tres conductas que pueden ser. Primera, la muerte de 9 infantes como resultado final del suceso. Segunda, secuestro de un infante durante 9 meses. Y tercera, tortura y o pisoteo o maltrato de heridos que se encontraban en el suelo. Con relación al marco normativo y teniendo en cuenta que los crímenes de guerra son crímenes internacionales, se tomará como referencia el Estatuto de Roma, teniendo en cuenta también que la CPI tiene competencia para juzgar crímenes de guerra cometidos en Colombia desde el 1 de noviembre de 2009, después de la reserva realizada por el Estado colombiano con base en el artículo 124 del Estatuto de Roma. Específicamente se hará alusión al artículo 8.2c y e del Estatuto, en donde se encuentran previstas las conductas que en conflictos armados internacionales constituyen crímenes de esta clase. Sin embargo, con el fin de precisar algunos puntos, también se hará alusión a algunos instrumentos del DIH y al Código Penal colombiano. A continuación me referiré entonces a cada una de las conductas antes mencionadas. Primera, muertes de infantes de marina. Para analizar la muerte de infantes de marina como posible crimen de guerra, es pertinente el artículo 8.2c del Estatuto de Roma. Esta norma enuncia 4 supuestos que constituyen violaciones al artículo 3 común a los convenios de Ginebra cuando se cometen contra personas que no participan directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención, por cualquier otra causa. El numeral primero del artículo 8.2c se refiere, entre otros, a, abro comillas, los atentados contra la vida y la integridad personal, especialmente el homicidio en todas sus formas. Así las cosas, para determinar si la muerte de los 9 infantes corresponde o no a este crimen de guerra, se debe establecer si estos tenían la calidad de personas que no participaban directamente en las hostilidades. Sin embargo, al tratarse de las fuerzas militares que se encontraban realizando una operación militar, hay que decir que estas personas efectivamente participaban en las hostilidades, lo que excluiría la aplicación del artículo 8.2c1 del Estatuto de Roma de no cumplirse alguno de los demás supuestos previstos allí mismo, es decir, si no habían depuesto las armas o no habían sido puestos fuera de combate. Por consiguiente, si las muertes se produjeron como consecuencia del ataque mismo, más concretamente como consecuencia del intercambio de disparos, no podrá aplicarse esta norma y dichas muertes no constituirán un crimen de guerra. En cambio, si las muertes fueron producidas una vez los infantes fueron heridos y ya no estaban en posibilidad de defenderse, siendo reconocible esta circunstancia, por ejemplo, al propinarles tiros de gracia, entonces se podrá hablar de personas puestas fuera de combate por herida y cumplirán los supuestos o se cumplirán los supuestos del artículo mencionado. La eventual responsabilidad penal por estos hechos se podría extender conforme a las diferentes formas de imputación previstas en los artículos 25 y 28 del Estatuto de Roma, sin perder de vista que el artículo 8.2d10 del Estatuto
también prevé como crimen de guerra en conflictos armados no internacionales el declarar que no se dará cuartel. En este último supuesto, no solo se estaría violando el artículo 3 común a los convenios de Ginebra, en el cual se establece el principio de trato humano, sino también el artículo 4.1 del protocolo adicional 2, en el que se prohíbe ordenar que no haya supervivientes, y el artículo 4.2a del mismo protocolo, en el cual se encuentra una disposición similar a la acogida en el artículo 8.2c1 del Estatuto de Roma, referida a los atentados contra la vida. Los ataques contra personas que se encuentran fuera de combate constituye además una norma consuetudinaria reconocida como tal, por ejemplo, Comité Internacional de la Cruz Roja, el cual se ha referido a ella como piedra angular del DIH. La distinción entre muertes producidas mediante el intercambio de disparos y muertes producidas, por ejemplo, con tiros de gracia propinados a heridos que ya no podían defenderse, no solo determinará la existencia o no de un crimen de guerra a la luz del Estatuto de Roma, sino también el tratamiento interno conforme al Código Penal colombiano. El primer supuesto tendría que tratarse como delito agravado conforme a los artículos 103 y 104.10 del Código Penal al cometerse sobre servidor público, sobre todo teniendo en cuenta que ya no existe una norma como la que preveía el artículo 127 del Código Penal del 80, a la cual se refirió el profesor Ramírez esta mañana, según el cual los rebeldes o sediciosos no quedarían sujetos a pena por los hechos punibles cometidos en combate, siempre que no constituyeran actos de ferocidad, barbarie o terrorismo. Hay que recordar nuevamente que esta disposición es clara e inexequible mediante la sentencia C-456 de 1997. De todas maneras, estas muertes no podrán tratarse como homicidio en persona protegida, de acuerdo con el artículo 135 del Código Penal, dado que el sujeto pasivo de la conducta no podría considerarse, como ya se explicó respecto al Estatuto de Roma, persona protegida, ni en los términos del parágrafo de esa disposición, ni en general del DIH. Lo contrario ocurriría si las muertes fueron causadas a personas ya heridas y puestas fuera de combate. En este caso se cumpliría con el numeral tercero del parágrafo del artículo 135 del Código Penal y por lo tanto sí se podría aplicar este tipo penal. Se trataría entonces de un concurso aparente de conductas punibles que se tendría que resolver mediante el principio de especialidad, dando prioridad al artículo 135 sobre el artículo 103. Finalmente, también se debería tener en cuenta que el hecho mismo de dar la orden de no dar cuartel configuraría el tipo penal previsto en el artículo 145 del Código Penal, denominado actos de barbarie, sin olvidar, de todas maneras, que este es un tipo penal de carácter subsidiario. Segundo, secuestro a un infante durante 9 meses. Para analizar el secuestro de uno de los infantes de Marina se debe advertir, en primer lugar, que en el derecho internacional humanitario existe el denominado Estatuto del Prisionero de Guerra, desarrollado especialmente en el Tercer Convenio de Ginebra en 1949 y en el Protocolo Adicional Primero. El DIH, desde esta perspectiva, no prohíbe la privación de la libertad de combatientes del bando opuesto, más bien propugna por su trato humano. Así, la privación de la libertad de un combatiente constituirá una manera de evitar que éste continúe participando en las hostilidades y no un castigo o pena. Este estatuto se aplica, sin embargo, a los conflictos armados internacionales. Con relación a los conflictos armados no internacionales, el artículo 3 común en su numeral primero prevé la obligación de trato humano también a quienes han sido puestos fuera de combate por detención, lo cual lleva a que todas las garantías previstas en el artículo 3 común les sean aplicables a estas personas. Dicha protección se reitera en los artículos 4 y 5 del Protocolo Adicional Segundo. El artículo 4 se refiere a todas las personas que no participen directamente en las hostilidades o que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de la libertad, mientras que el artículo segundo se refiere concretamente a las personas privadas de libertad por motivos relacionados con el conflicto armado. En todas estas disposiciones, de una u otra manera, se prohíben los atentados contra la dignidad humana, en especial los tratos humillantes y degradantes, así como los tratos crueles, la tortura y los suplicios. Estas consideraciones permiten afirmar que, en principio, la retención o privación de la libertad de un combatiente, de acuerdo con el DIH, en términos generales no se encuentra prohibida. Así las cosas, el secuestro del infante de Marina, producto de un ataque guerrillero que tampoco lo está, no podría constituir por sí mismo un crimen de guerra. Esto lo ratifica el hecho de que en ninguno de los numerales del artículo 8.2c o e del Estatuto de Roma se castiga la mera retención de un combatiente que ha sido puesto fuera de combate. El artículo 8.2c y e castiga más bien el maltrato que se le da a la persona retenida. En este sentido,
el trato que se le dé a un miembro de la fuerza pública que ha sido secuestrado por un grupo armado ilegal, como en este caso, puede constituir un crimen de guerra, conforme al artículo 82C1 del Estatuto de Roma, si en cautiverio ha sido víctima de atentados contra la integridad corporal, mutilaciones, tratos crueles o tortura, o conforme al artículo 82C2, si ha sido víctima de ultrajes contra la dignidad personal, especialmente de tratos humillantes y degradantes. Asimismo, constituiría un crimen de guerra conforme al artículo 82E11 si se han practicado en la persona retenida experimentos o maltratos médicos no justificados que pongan en riesgo su vida o integridad. No obstante, si bien el solo hecho de la retención no configura un crimen de guerra y esto dependerá en principio del trato recibido, se debe tener en cuenta que el artículo 82C3 del Estatuto de Roma sanciona la toma de rehenes. La pregunta es si este crimen de guerra en concreto se configuraría o no con el secuestro de un miembro de la fuerza pública, que se da como resultado de un combate. Ya se ha dicho aquí que solo la retención o privación de la libertad no configura un crimen de guerra. Para determinar qué quiere decir entonces toma de rehenes, se debe acudir a los elementos de los crímenes, documento complementario del Estatuto de Roma. En este documento, en consonancia con el artículo 1 de la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes de 1983, se mencionan como elementos de este crimen, además de la captura o detención, el hecho de amenazar con matar o herir al retenido y obrar con la intención de obligar a un Estado o a un grupo de personas, entre otros, abro comillas, a que actúen o se abstengan de actuar como condición expresa o tácita de la seguridad o la puesta en libertad de esa persona, cierro comillas. De esta manera, si la retención del infante de Marina, acompañada de amenazas, tenía como finalidad obligar o presionar al Estado colombiano para que hiciera o dejara de hacer algo, por ejemplo, se me ocurre, a liberar combatientes de la guerrilla privados de la libertad, o exigir una contraprestación económica por la liberación de la víctima, podría dar lugar al crimen de guerra de toma de rehenes. Lo anterior sin perjuicio de que a la luz del Código Penal colombiano la retención de un miembro de la fuerza pública constituye un delito de secuestro o secuestro extorsivo, conforme a los artículos 168 y 169 respectivamente. De todas maneras, se debe aclarar que, desde la perspectiva de los tipos penales contra personas y bienes protegidos por el DIH, incorporados en el Código Penal colombiano, tampoco existe una disposición específica aplicable a la retención como tal, pero sí se prevén los tipos penales de tratos inhumanos y degradantes en el artículo 146 y de toma de rehenes en el artículo 148, lo cual corresponde con lo ya explicado respecto al Estatuto de Roma. Tercero, tortura y o pisoteo o maltrato de heridos. Para terminar, con relación a esta última conducta se debe precisar brevemente 3 puntos. El primero de ellos es que al tratarse de heridos, se está hablando claramente de personas protegidas por el DIH, por haber sido puestas fuera de combate. Esto, conforme a los artículos 3 común a los convenios de Ginebra, 8.12 del Estatuto de Roma e incluso 135 parágrafo del Código Penal colombiano. En este sentido, nos podemos remitir a las consideraciones hechas al respecto cuando se habló de la muerte de los infantes de Marina. Dicho esto, es importante aclarar como segundo punto que a pesar del maltrato recibido por los heridos, no necesariamente se puede hablar de tortura como crimen de guerra, como se menciona en el video. Si bien el artículo 8.12.1 del Estatuto de Roma menciona la tortura, para que ésta se configure de acuerdo con los elementos de los crímenes nuevamente, además de infligir graves dolores o sufrimientos físicos o mentales a la víctima, se requiere que el autor actúe con el fin de obtener información o una confesión como castigo, intimidación o coacción, o por cualquier otra razón basada en discriminación de cualquier tipo. Si no se cumple este elemento, difícilmente se podrá hablar de tortura como crimen de guerra. Esta misma consideración se debería hacer entonces si se discute la aplicación del artículo 137 del Código Penal sobre tortura en persona protegida. De todas maneras, y este es el tercer punto que se debe aclarar, el artículo 8.12.1 del Estatuto de Roma sería aplicable, pero bajo la modalidad, por ejemplo, de atentados contra la integridad personal o corporal. Pero esto tendría sentido en todo caso con relación a infantes de Marina que hayan sobrevivido al ataque. Por esta misma línea, a la luz del Código Penal colombiano, podrían ser relevantes los tipos penales de lesiones en persona protegida, artículo 136, y, nuevamente, actos de barbarie, artículo 145. Consideración final. El análisis de casos como el de Solano muestran la complejidad de abordar jurídicamente la guerra. En esta complejidad son relevantes diferentes fuentes normativas que obedecen en ocasiones a diferentes lógicas. De esta manera,
pueden darse contradicciones que dificultan establecer concretamente cuál es la relevancia jurídica de una determinada situación. Por esto, el análisis normativo debe ser detallado, aunque esperamos que, como resultado del proceso de reconciliación al que ha dado lugar el acuerdo de paz, esta clase de esfuerzos no vuelvan a ser necesarios. Muchas gracias.